Desde épocas anteriores, las mujeres fueron consideradas seres inferiores a comparación de los varones. Según investigadores como Villanueva y Herrera, las mujeres para acceder al sufragio tuvieron que afrontar diversos obstáculos para ser parte del escenario político. En el periodo de los años 30, las mujeres contribuían en campos de conocimiento y actividad económica, pero, como menciona Scott, afrontaban una diferencia de género muy establecida en la sociedad, la cual era asumida como un hecho natural que era fundamento para la exclusión de las mujeres en política y sociedad. Pese a ello, de acuerdo con Paulsen, el activismo y las organizaciones de las mujeres, como la Asociación de Abogadas Trujillanas, el Comité Nacional Pro Derechos Civiles y Políticos de las Mujeres, reunían a las mujeres de diferentes clases sociales y profesiones para que aboguen por el reconocimiento de sus derechos políticos y civiles. Las mujeres en el Perú lograron acceder al voto en 1933, tras la aprobación del sufragio edil, mas no en elecciones presidenciales, hasta el año de 1955, donde se materializa el sufragio de las mujeres. Pero para poder lograr este derecho fundamental es importante analizar ciertos eventos que se suscitaron. El reconocimiento del voto femenino en el Perú respondió tanto a estrategias políticas como a la persistente lucha organizada de las mujeres. El papel que tenían aún estaba ligado al hogar y a la familia. Aunque ya existen algunas mujeres educadas, profesionales y activistas, la idea de que votaran seguía siendo rechazada por gran parte de la clase política y de la sociedad. Incluso no eran reconocidas como ciudadanas, por lo que durante la crisis del gobierno de Sánchez Cerro en 1933 se aprobó el sufragio municipal femenino a través del artículo 84 de la Constitución Política del Perú, que indicaba que tanto ciudadanos como mujeres podían votar. Este buscaba ampliar la base de apoyo conservador, limitándose a mujeres alfabetas y asuntos locales considerados extensión del hogar. Una pionera conocida en esta lucha es María Delgado de Odría, que, según Paulsen, su gobierno consistió en liderar con gran dedicación las iniciativas sociales dirigidas a la población limeña más necesitada. Desde su posición impulsó el asistencialismo en un enfoque femenino, convirtiéndose en una figura clave del ochenio. Ella se destacó como una ferviente defensora de los derechos de la mujer durante su tiempo como primera dama, quien fue esposa del presidente Manuel Odría. Utilizó su posición para presionar al gobierno y lograr la aprobación del voto femenino en 1955. Además, apoyó activamente la creación de organizaciones femeninas. Su influencia fue decisiva no solo en la conquista del sufragio, sino también en la incorporación de las mujeres en la vida política del país y visibilidad en la sociedad peruana, siendo una de las grandes contribuyentes del feminismo peruano. En esta imagen podemos apreciar una mujer votando por primera vez en el año 1956. Según Aguilar 2003, nos dice que este logro fue gracias a grandes cambios que ocurrieron en el año 1956 y que antiguamente el voto era restringido y limitado para las mujeres. Tras la promulgación de esta ley, las mujeres sufrieron un gran cambio en los derechos de las votaciones políticas, una ampliación de sufragio. De igual forma, López es citado por Aguilar 2003, donde nos menciona que Odría fue un gran precursor en eso de los derechos de las mujeres, porque gracias a él se promulgó la ley 12.391, donde se hace una reforma de los artículos 84, 86 y 88, donde se incluye que las mujeres podrían postular a elecciones políticas y se les concedía el derecho a sufragio a las elecciones políticas y donde se les permite inscribirse y la igualdad de género. Tras la promulgación de la ley 12.391, Aguilar hace mención de que varias mujeres fueron partícipes de dicha ley en el año 1956, siendo miembros de mesa y candidatas. Y algunas de ellas fueron elegidas como diputadas y las que más destacaban fueron Juana Ubillus y María Colina, ambas con capacidad para ejercer el cargo y experiencia muy alta, pero tuvieron que contraponerse a su familia y a las creencias de las personas que eran más conservadoras. Inclusive se opusieron a sus esposos, quienes no aceptaban el cargo que ellas conllevaban en ese tiempo. Pero tras mucho tiempo ellas mostraron la capacidad que tenían y
María fue elegida nuevamente, pero Juana fue declinada por razones familiares. La obtención del voto femenino fue uno de los primeros grandes pasos hacia la introducción formal de las mujeres en la política peruana. Así, hoy en día se suscitaron enormes cambios frente a los años de la crisis oligárquica, en los cuales su rol no estaba consolidado y las mujeres eran relegadas al deber en el hogar. En la actualidad, en cambio, las mujeres constituyen más del 50% dentro del padrón electoral y participan activamente en cargos políticos. Sin embargo, el espacio político sigue siendo dominado por hombres, mientras que las mujeres constituyen un porcentaje mucho menor de participación en cargos importantes y, en muchos casos, suelen ser estigmatizadas o acosadas al llegar a estos mismos. Asimismo, la participación política sigue siendo limitada en sectores específicos de la población. Tal es el caso de las mujeres indígenas, quienes no cuentan con suficiente representación política dentro del país y son relegadas dentro de este mismo, dado que aún se evidencian múltiples prejuicios raciales y de género en el ámbito político. Por lo tanto, a pesar de los cambios favorables que se han conseguido desde 1930 hasta la actualidad, aún queda un largo camino por recorrer en materia de igualdad de género y la reivindicación del papel de la mujer dentro de la sociedad. Podemos interpretar el derecho a votar como un punto de partida, pero la lucha actual exige garantizar el derecho pleno de los ejercicios políticos en condiciones de igualdad, respeto y diversidad para conseguir una democracia real.